las células anfitrionas y formaban una criatura extra, pero unida. Leí sobre esta clase de renacuajos durante años, desde que era estudiante. También escribí sobre ellos, pero nunca los había visto. Y en realidad, es algo impactante verlos por primera vez. Aquí hay una cabeza, aquí hay otra, y se sacuden como locos. Están vivos, como ven. Y este es uno de los experimentos biológicos del siglo XX más importantes. Y aquí está, totalmente reproducido y en colores vibrantes, por cierto. El experimento nos mostró que las células individuales no gobiernan sus propios destinos, sino que están de algún modo organizadas por instrucciones que se alojan en la porción pequeña de tejido. Cuando hallaron a un gemelo unido, notaron que las células injertadas le indicaban a las células vecinas que formaban un rostro nuevo, por ejemplo, o un cerebro totalmente nuevo. Y a esto, que tenía un poder casi mágico, lo llamaron el organizador. El organizador explica en parte el caso de Rita y Cristina. Quizás ellas también eran el producto de dos organizadores distintos ubicados en un solo embrión. La geometría aquí es exactamente casi la misma que la que vemos en Rita y Cristina Parodi, por ejemplo. Poseen dos cabezas y un solo eje exactamente igual que Rita y Cristina. Dos partes completamente unidas. Es asombroso realmente. El experimento de Preschelt lanzó una cacería en busca de la fuente de poder del organizador, que permite producir una forma de la nada, transformar un conglomerado de células en algo con una forma y un orden. La búsqueda llevaría casi 70 años. El organizador limitaba el potencial de las células que lo rodeaban. Les decía a unas que fueran frente, otras espalda, unas cabeza, otras cola. Era el origen del orden mismo. El organizador es simplemente un grupo de células al borde de un barranco profundo en el embrión en desarrollo. A medida que otras células pasan sobre él, este les asigna destinos distintos. Algunas células forman la cabeza, otras la cola. Algunas se convierten en cordón nervioso, otras en piel. Es una pieza de maquinaria biológica compleja y construida sutilmente. Y para entender su poder, los biólogos se remitieron nuevamente a los mutantes. Lejos de los canales y puentes para turistas en Ámsterdam, hay una colección macabra de deformidad y desfiguración. Esta se encuentra en el Museo de la ciudad de Brolik, una de las grandes colecciones mundiales de mutantes. El Museo Brolik es una casa del horror, una visión del infierno, pero que está despojada de valores morales y basada enteramente sobre valores científicos. Los horrores se presentan en favor del entendimiento. La teratología, la ciencia de los monstruos, estaba de moda en el siglo XIX. Luego, el oscurantismo la reclamó. Pero ya no es así. Hoy, los museos como el Brolik han ganado un valor nuevo, mientras los biólogos moleculares examinan las filas interminables de bebés en botellas.
La mayoría de los ejemplares del Museo Brolik son mutantes. El resultado del error en uno de los aproximadamente 30.000 genes contenidos en el genoma humano. Genes necesarios para darle a nuestros cuerpos un orden, necesarios para la vida en sí. No puedo negar que hay un placer, si bien culposo, en lo macabro. Y en ver cosas que uno ni siquiera imaginó que podían existir. Hasta que se recorre una colección como la del Brolik, es difícil apreciar las posibilidades del cuerpo humano. Una de esas posibilidades revela la información importante sobre el funcionamiento complejo del organizador. Igual que el cíclope, nos recuerda una criatura mítica, la sirena. Programa contiene... La sirenomelia o síndrome de la sirena es uno de esos desórdenes que aparece con frecuencia en las grandes colecciones teratológicas del siglo XIX. La afección se llama así por las sirenas de la mitología griega y es fácil ver por qué. Al igual que una sirena, estos bebés tienen las piernas fusionadas en un solo tronco y de ese tronco es que salen los pies como aletas pequeñas. Comencé a nadar desde muy pequeña. Tenía 2 años. Como pasaba tanto tiempo en el agua, es como que en realidad aprendí a nadar sola. Me acostumbré al agua y a no temerle. Tiffany Yorks tiene 16 años y vive en Florida. Nació con forma de sirena. Nací con sirenomelia, que se conoce como el síndrome de la sirena. Es cuando un bebé nace con las piernas fusionadas desde la cadera hasta los tobillos. Muchas personas no me creen. Creen que es algo que inventé porque de hecho suena a fantasía. La sirenomelia suele ser fatal, pues afecta a muchos órganos, entre ellos al corazón. Se la conoce como síndrome de regresión caudal. La mitad inferior del cuerpo colapsa sobre sí mismo, creando una sola pierna. La primera vez que vi a Tiffany en la unidad de terapia intensiva del hospital dije, sí, Dios mío, ella es una sirena. Y lo primero que debí resolver como cirujano plástico fue cómo separar las piernas, ya que no había piel suficiente. Las operaciones en Tiffany llevaron la cirugía plástica a un nuevo nivel. La mitad inferior de su cuerpo tenía que reconstruirse totalmente. La idea era innovar, improvisar sobre los principios básicos conocidos en la cirugía plástica y realizar una operación en la que el paciente lograra sobrevivir. Mi pierna izquierda apunta hacia afuera, el tobillo también. Son extrañas, pero son mis piernas y a mí no me molestan. Cuando caminé por primera vez, no lo recuerdo mucho, pero sí recuerdo que estaba muy feliz, pues todo lo que quería era poder caminar. Quería caminar como todos los demás. Y cuando finalmente pude hacerlo, me sentí muy feliz. La pierna fusionada
Es un reflejo de otros problemas en el cuerpo. Es como una cascada. Todo funciona en conjunto. Es una orquesta. Cuando un órgano no está bien, los otros órganos pueden funcionar mal. Tiffany es única. Es la única persona en el mundo con este desorden catastrófico que sigue viva a la edad de 16 años. Yo les diría a los padres que no tengan miedo y que su hijo tiene posibilidad de sobrevivir. Así como yo lo hice, creo que otros también. Es una situación muy difícil, pero si piensan en positivo y siguen adelante, pueden hacerlo. Hasta hace poco no se conocían las causas de la sirenomelia. Pero la genética molecular nos brindó información sobre el origen del desorden. Y no es de sorprender que se encuentre en el organizador. Durante los 70 años posteriores al descubrimiento del organizador, los biólogos buscaron la fuente de su poder. Ellos sabían que buscaban una sustancia secretada por las células del organizador que se filtraba en el embrión e indicaba a las otras células lo que debían hacer. Pero la sustancia resultó esquiva hasta la llegada de la biología molecular. El experimento del organizador se olvidó casi por completo. A principios de los años 90, la biología molecular logró avances tan importantes que fue posible crear bibliotecas genéticas de fragmentos muy pequeños de tejido. Y este fue el avance clave. El organizador se había descubierto al trasplantar trozos de tejido. Pero el tejido estaba formado por muchas células y cada una contiene muchas moléculas. Duavertus aisló genes del tejido organizador y luego los insertó en un embrión. La revelación finalmente llegó en 1994. Cuando vi al embrión gemelo, salté de la silla. Fue un momento muy increíble. Uno de los genes de Duavertus expresó una molécula capaz de inducir gemelos unidos. Él llamó a su descubrimiento CORDAR. Era una molécula señalizadora. Y fue la primera de muchas. Cuando las células del embrión pasan por el organizador, se les da una serie de instrucciones indicándoles qué hacer, dónde ir y en qué convertirse. Es una instrucción transmitida por una o más de 7 moléculas señalizadoras. En un sentido, el embrión es solo un microcosmos del mundo que habitamos, un mundo de señales, que nos impulsa insistentemente a ir hacia un destino y no otro, a pensar que algunas cosas son ciertas y otras son falsas, a fijarnos unas metas en favor de otras. En resumen, que nos moldea hasta ser lo que somos. El desorden de Tiffany George parece haber sido consecuencia de un trastorno en la señalización entre el organizador y las células que debían convertirse en sus piernas. La molécula señalizadora responsable se llama ácido retinoico.
El ácido retinoico es una sustancia poderosa. Un experimento maravilloso lo ilustra. Si se corta la cola de un renacuajo, normalmente se regenera. Pero si se sumerge el muñón en ácido retinoico, no se obtiene una cola, sino una maraña caótica de patas. Parece que el ácido retinoico manda a las células a formar extremidades y otros órganos del sector inferior. Demasiado ácido retinoico hará que el cuerpo comience a fabricar partes extras. Este es John Shepherd, o al menos un modelo en cera de la cintura para abajo. De 20 años y oriundo de Lancashire, tenía, por si no lo notaron, 3 piernas y 2 penes. Y declaraba, para nuestro asombro, que ambos eran totalmente funcionales. Un exceso de ácido retinoico pudo ser el responsable de la doble potencia de John Shepherd y de la provisión de una pierna extra. El equivalente humano del renacuajo retinoico. Una mutación que interrumpa la concentración de ácido retinoico también puede provocar la sirenomelia. Y probablemente sea la razón por la que Tiffany nació con una pierna en vez de 2. Me siento especial de algún modo porque recibí el milagro de sobrevivir y creo que Dios me puso aquí con un propósito. Y seguiré adelante hasta descubrir cuál es ese propósito. Pero el organizador es solo el primero y el más grande de muchos centros organizadores que en forma colectiva le dan al cuerpo su aspecto. Cada una de las partes del embrión son modeladas por sus propios conjuntos de moléculas señalizadoras. Aquí en San Francisco, los científicos están estudiando la constitución de una de las partes de nuestro cuerpo que se forma en último lugar, el rostro. Intentan descubrir cómo se articula la arquitectura de nuestros ojos, nariz, labios, mentón y pómulos. Esta es la cabeza de un cerdo Yurok de Iowa. No es cualquier cerdo de la región central estadounidense. Este tiene 2 rostros, 2 hocicos, 4 fosas nasales y 3 ojos. Lo guardan en un jarro aquí en la Universidad de California en San Francisco y lo llaman idem. Cerdo y cerdo. El cerdo idem. ¿Entienden? Cielos, ahí está, ese es idem. Sí. Es emocionante. Sí, Miren aquí eso. hay un cerdito. Es muy pequeño y no tiene mucho equilibrio Ni cuando que lo está de digas. pie, como ves. Hay algunas cosas con las que este cerdo tiene que lidiar que los otros no. ¿Ves el tercer ojo allí en el centro? Sí, y realmente puede ver a través de ese Bueno, tercer ojo. eso no está claro, pero sí tiene un nervio óptico que lo Sí. conecta. No lo sé. No sabes. No lo sé. También le fue muy difícil amamantarse, por supuesto, y competir con Sí. todos sus hermanos. La pasa mejor por estar en partida doble. Podría Sí. succionar 2 tetillas a la vez. Creo que el tercer ojo confundía las cosas cuando quería ubicarlas. Sí, claro. Por supuesto, sí. Aquí está por caerse, pero... Creo que allí va, allí, allí va. Se cayó. Se cayó, sí. Pero por fortuna hay alguien cerca para rescatarlo. Sí, es lo más patético que vi, sí. Es muy triste. Ajá. ¿Y por qué te ríes? Sí, lo sé. No es algo apropiado Pero mira para un eso. científico. Sí, sí. Pero el cerdo idem no es la única rareza que terminó en el laboratorio de Jill Helms. Lo que tengo aquí es un pollo que tiene 2 picos superiores. Este es uno y este es el segundo pico superior y en un humano sería el equivalente a tener 2 narices. Jill Helms descubrió una molécula que controla la forma de nuestros rostros. Llamada así por un videojuego, Sonic Hedgehog, es una de las moléculas señalizadoras más frecuentes en el embrión en desarrollo. Al igual que con Geoffroy, el animal elegido para los experimentos es el pollo.
El experimento consiste en tomar un glóbulo embebido en proteína de Sonic Hedgehog y ubicarlo en un lugar distinto del embrión. En el rostro también, pero en una región en donde el Sonic no esté normalmente presente, y ver qué sucede en consecuencia. Al crear un exceso de Sonic, Jill Helms espera alterar el desarrollo facial normal. Los huevos se sellan nuevamente y se deja crecer a los embriones. Recuerdo cuando quitaba la cinta adhesiva para mirar y se veía claramente la marca en la punta del pico. Estas pecas blancas y diminutas parecían algo poco importante, pero fueron una revelación. El comienzo de 2 picos separados. Y vi 2 de ellos y pensé que solo era el reflejo de la luz. Pero quedó claro cuando colocamos el embrión en el plato y comenzamos a observarlo en detalle. Y luego el otro salió y se veía igual, y luego el otro y el otro. Estábamos bastante seguros y muy sorprendidos y satisfechos. Y entonces mi sensación fue, ¿qué significa? ¿Qué significa? El orden en el embrión comienza con el organizador. Pero en cuanto disminuye el poder del organizador, cada parte del cuerpo comienza a producir su propia geometría con su propio conjunto de moléculas señalizadoras. Por lo tanto, Sonic Hedgehog controla la dimensión de nuestros rostros. Si se altera el Sonic, el rostro se desordena. El resultado es un cíclope pequeño, el ojo único en medio de la frente. Y si hay demasiado Sonic, se obtiene un idem, un cerdo con 2 rostros. Idem es un ejemplo que nos muestra cómo pueden ser estas malformaciones cuando se llega a un extremo. Y creo que nos presentan un sentido de continuación. Se puede ir desde un cíclope ¿a qué? A duplicaciones de partes enteras del rostro. Idem era un solo cerdo, pero nos recuerda a los gemelos unidos y tienen algo en común. Ambos son el resultado de una cantidad excesiva de moléculas señalizadoras en el embrión, solo que en diferentes momentos y escalas. Pero un exceso de moléculas señalizadoras es todo lo que se necesita para producir gemelos unidos, como las hermanas Parodi. Este ejemplar, la forma más impresionante que hay de gemelos unidos, sugiere la presencia de una fuerza más profunda en acción. Esta es una de las formas más asombrosas de gemelos unidos. Este tipo lleva el nombre de Catalotherapuiliapagus. Catalo cabeza, tóraco tórax, ilio intestino, pagus, todo el conjunto unido. Son 2 gemelos que están superpuestos. 2 rostros que miran hacia afuera. Es extraño, pero lo más extraño es que cada rostro es compuesto. Está formado con la mitad del rostro de un gemelo y adosado a la mitad del rostro del otro. Y esto nos dice algo bello e importante acerca de los embriones. 2 organizadores en acción sobre un solo embrión puede ser una explicación muy posible para los gemelos unidos y para obtener 2 embriones a partir de uno. Pero no tiene ninguna relación con la característica más importante, el hecho de que estén adheridos, ni tampoco explica por qué la unión es siempre entre las mismas partes de 2 cuerpos, cabeza con cabeza, cintura con cintura, pecho con pecho. La unión de los embriones cautivó a Geoffroy. Para explicarlo, propuso una ley, la ley de afinidad por atracción de iguales. Él creía que a medida que se formaban los embriones, las células usaban algún tipo de magnetismo biológico que las identificaba y unía con otras de su mismo tipo. Geoffroy jamás vio a los embriones hacer esto. Solo dedujo que debía ser de este modo,
y en el fondo estaba en lo cierto. La ley de Geoffroy, aunque vaga, fue la primera explicación científica de la conexión. Hace poco aprendimos mucho sobre esto. No es causada por alguna forma incierta de atracción, sino más bien por moléculas de adhesión celular, el velcro del cuerpo. Estas aseguran que los millones de células de un embrión se dispongan correctamente. Cada tipo de célula posee un grupo particular de estas que les permite adosarse a células similares y a las que están solas. El problema surge cuando un gemelo se interpone. Si eso ocurre, las células de los dos embriones se adhieren entre sí y pueden entrelazarse nefastamente. Eso sucedió con Rita y Cristina Parodi. Su cuerpo fue la resolución al conflicto entre las fuerzas divisorias de los organizadores y los impulsos unificadores de la adhesión celular. Las mutaciones son casi como el bisturí de un anatomista. Cortan y revelan la lógica del embrión. Nos mostraron las señales que instruyen a las células y el velcro que las une. Nos muestran cómo solo 30.000 genes nos convierten en lo que somos. Geoffroy Saint-Hilaire normalizó la monstruosidad. Demostró que estas formas extrañas podían clasificarse del mismo modo que los naturalistas clasificaron a los animales. Intuyó que los monstruos no eran bromas de los dioses, errores arbitrarios de la naturaleza, sino consecuencias de leyes naturales. Las mismas leyes naturales que dan origen a la diversidad de animales que vemos alrededor de nosotros en esta galería. Y por extensión, las leyes que nos dieron origen. No hay monstruos, dijo Geoffroy, y la naturaleza es una. Si lo piensan como un aforismo francés es algo críptico, pero si vienen aquí y ven los restos de Rita y Cristina, es fácil apreciar lo que quiso decir. Alguna vez, todos los humanos fueron africanos. Y alguna vez, todos los humanos fueron negros, o al menos de piel oscura. Pero hubo un éxodo a Europa, Asia y las Américas, y surgió una nueva paleta de colores más pálidos. Y allí es donde comenzaron los problemas. Unos 70.000 años después de que los europeos se fueran de África, regresaron y tomaron el control. En 1973, Sudáfrica era una cromatocracia, una sociedad dividida por el color de la piel, en donde los tonos no tan oscuros podían marcar el curso de una vida. Para Rita Hefling, una ama de casa de Ciudad del Cabo, la vida bajo el apartheid era buena. Pero una semana ocurrió algo que le haría perder todo: su hogar, su familia y finalmente la vida. Cuando Rita Hefling se fue a dormir era una mujer blanca, pero a la mañana despertó siendo negra.
Este programa habla de las mutaciones que afectan nuestra apariencia, de la piel, el cabello y los huesos. Podrá parecer superficial, pero nuestra apariencia está llena de significado. Estas mutaciones pueden destruir vidas o favorecerlas. Y aunque no lo sepamos, nos afectan a todos. Mutantes. Tercera parte. La mutación es un juego de azar. Uno al que todos debemos jugar y en el que todos perdemos. Pero algunos perdemos mucho más que otros. Se describieron unos 10.000 tipos de desórdenes genéticos que afectan cómo nos vemos, pensamos y sentimos. Muchos de ellos traen consecuencias terribles para nuestros cuerpos. Causan la muerte en la infancia o incluso en el útero. Una mutación particularmente desagradable es un desorden llamado ciclopía, en el cual los niños nacen con un solo ojo en medio de la frente. U otra que priva a un niño de los brazos y las piernas. Y luego están aquellas mutaciones que solo afectan nuestro aspecto. Hay algunas que alteran la altura o los contornos sutiles del rostro o simplemente el color del cabello. Pero de todos los atributos del cuerpo humano, pocos nos definen tanto como el color de nuestra piel. Si hay una imagen clásica de la evolución humana, es esta. En un extremo, simios retacones, oscuros y peludos. En el otro, europeos altos, rubios y tersos, con el resto de la humanidad en algún lugar en el medio. A menudo se cree que esta marcha evolutiva comenzó con Darwin, pero no fue así. Darwin escribió mucho acerca del origen y la variedad de nuestra especie, pero en ningún momento sugiere que algunas razas sean más primitivas que otras. Para Darwin, como para nosotros, los humanos son una sola especie. No así para sus predecesores. De hecho, los primeros que dividieron nuestra especie en razas fueron los filósofos del siglo XVIII, y luego sugirieron que algunas de ellas eran bastante retrógradas. Algunos llegaron más lejos, y sobre la base del color de la piel, hablaron de una especie nueva, pero poco emparentada con los seres humanos. Se dice que tenía la piel blanca como tiza, ojos dorados y orejas excepcionalmente grandes. Era recluida, nocturna y suponían que vivía en cuevas. Por eso recibió el nombre de Homo troglodita. Un hombre tenía dudas. Se trataba de Georges Leclerc Buffon, un naturalista francés. Él sabía cómo era un Homo troglodita. Había visto a uno. Y su nombre era Geneviève. Geneviève era de Dominica, hija de esclavos africanos, y sin embargo era blanca, más blanca que él. ¿Cómo? Buffon consideró las posibilidades. Pensó que quizás su blancura sería racial. Pero no era así, no había otro caso igual, era única. Contempló la posibilidad de que tuviera alguna enfermedad en la piel, como la lepra, pero tampoco. Era una joven totalmente sana. De hecho, formaba parte de un grupo pequeño de humanos inusuales. Un grupo que tiene una cosa en común, sin importar la raza, la piel del más puro color blanco. ¿Te ves a ti misma como una albina? Si me despierto en la mañana pensando, ¿soy una albina? No sé quién soy, pero
Pienso que yo soy yo. No, para mí está bien porque vivo con esto. Nací con esto. No conozco otra cosa. Es lo que soy. En 1677, a través de un experimento macabro, se detectó por primera vez la sustancia que era responsable del color de la piel. Un naturalista holandés que examinaba el cuerpo en descomposición de un esclavo africano descubrió que podía quitarle la capa exterior de la piel, la epidermis, y que debajo de ella había una sustancia viscosa negra, el pigmento. Al lavar la piel y volver a colocarla en el cuerpo, vio que inmediatamente aparecía una blancura como la que suele verse en Europa. Hoy sabemos que la ausencia total de pigmentación causa el albinismo. Hace 250 años, Buffon no sabía esto. Y los albinos no eran su único problema. Sin una solución clara, otro caso llamó la atención de Buffon, lo que confundió aún más las cosas. En el mismo trabajo que describe a Jean Viède, también lo hace con otra niña caribeña, una que parecía parcialmente albina. En 1736, Marie Sabina se hizo famosa por su piel. Había nacido con parches irregulares de blanco que parecían carecer totalmente de pigmento. Buffon tenía una explicación muy simple para esta condición. La idea de que los Picasso son la progenie de un padre albino y otro de piel negra persistió hasta el comienzo del siglo XX. La idea no es intrínsecamente absurda, de hecho es muy buena, solo que es incorrecta. Finalmente se identificaron las células que forman el pigmento. Se las descubrió justo debajo de la epidermis, la capa exterior de la piel. Se llaman melanocitos y producen dos pigmentos. Uno, la eumelamina, responsable de los tonos más oscuros de nuestra piel, cabello y ojos, los marrones y negros. El otro es la feomelamina, responsable de los más claros, los rubios y rojos. Así como un pintor mezcla tres colores primarios para obtener todos los demás, los tonos más variados de nuestra piel también surgen de la mezcla de estos dos pigmentos. Realmente se trata de desafiar los estigmas asociados con la diferencia. Al celebrar la belleza y la diferencia, se trata de desafiar la diferencia celebrando esa diversidad física. ¿Y quién puede disentir? Porque si hay algo que la ciencia nos enseñó, es que la apariencia superficial no refleja el valor de la vida de un individuo. Pero el prejuicio es tan ciego para el sentido común como sordo para las explicaciones de la ciencia. Y los melanocitos, las células productoras de pigmento, devastaron la vida de Rita Heflin. Aunque portaba un documento que declaraba que era blanca, cayó víctima del apartheid. ¿Y por qué se volvió negra de un día para el otro? Un intercambio de proteínas determina el equilibrio entre el pigmento oscuro y el claro en nuestra piel. Una hormona pituitaria controla el intercambio. Rita tenía un tumor pituitario que producía esta hormona en exceso. Sus células de color comenzaron a producir pigmento oscuro y su piel se volvió negra. Discriminada por amigos y familiares blancos, Rita Heflin pasó los últimos años de su vida en este hospicio en Sea Point, Ciudad del Cabo. En 1988, a los 55 años, contrajo bronconeumonía y murió sola. No solo el color de la piel se usó para medir el valor de una vida humana o para determinar si de hecho era humana. Lo mismo ocurre con otros atributos de nuestra piel, hasta el cabello.
Si los eruditos europeos clasificaron a los humanos en base al color de la piel, sus semejantes chinos estaban irrazonablemente interesados en el cabello. En su opinión, ser peludo era ser primitivo. Quizás no sea muy justo señalar a los chinos por su preocupación con el cabello. Los europeos pueden ser peludos, pero jamás fueron comprensivos con los verdaderamente hirsutos. Las mujeres con demasiada testosterona sufren por tener barba. Pero por muy velludas que sean, nunca igualarán a quienes tienen desórdenes genéticos con un grado de hirsutismo casi inhumano. Uno de esos casos pudo verse aquí, en un castillo en los Alpes austríacos. Esto es Schloss Ambras, ubicado en las afueras de Innsbruck. En el siglo XVI era el hogar de Ferdinand II, el archiduque de Tirol. Ferdinand coleccionaba curiosidades, y la pieza central de su colección es un tríptico de retratos que presenta a una familia muy peluda. Al ver este cuadro, enseguida se ve que no es un simple retrato de otro noble del Renacimiento, sino que se trata de una criatura que, a pesar de sus vestiduras importantes, parece mitad hombre y mitad bestia. Se llamaba Petras Gonçalves. Nació en las Islas Canarias y en 1556 llegó como esclavo a la corte de Enrique II de Francia. Como una curiosidad de la corte, lo educaron y eventualmente se casó con una bella joven holandesa con quien tuvo varios hijos. Al menos dos de ellos, Toñina, una mujer, y Arrigo, un varón, eran tan hirsutos como él. Para sus contemporáneos, la melena de Petras Gonçalves tenía un significado. No era solo un hombre peludo, era un hombre salvaje. Quizás hasta era uno de los últimos guanches, una tribu enigmática que alguna vez habitó las Islas Canarias. Lo notable es la cantidad de vello. Estos retratos pueden parecer una exageración, pero no lo son. Esto pudo verse también en 1887 en otra corte real, una corte birmana. Las fotos son un testimonio de la veracidad de los cuadros de Schloss Ambras, ya que muestran a otra familia con exactamente el mismo desorden. La transmisión del hirsutismo de Petras a los hijos muestra que tenía un desorden genético, uno bastante inusual. En la actualidad, se diría que sufren un síndrome llamado hipertricosis, algo que sigue apareciendo actualmente. Este es Chiwi, un artista de circo que vive en San Bernardino, California. Proviene de una familia mexicana en la que varios miembros padecen esta condición. Estos son sus primos, Larry y Danny, que también trabajan en un circo. Hasta donde sé, mi padre no la tenía, pero mi madre tiene un caso leve de hipertricosis. En mi familia solo mi hermana y yo nacimos así. Nadie más, pero sabemos que vino por mi madre, porque parece que la hipertricosis se transmite por la rama femenina de la familia. Sí. Chiwi, la hermana y los primos parecen más velludos que todos nosotros, pero sorprendentemente no lo son. Todos nacemos con unos 5 millones de cabellos, y eso es todo lo que tendremos. La razón por la que nuestra apariencia es distinta es que el vello facial de Chiwi es grueso, mientras que el nuestro es tan corto y fino que apenas se ve.
Aquí en Nueva York, en la Universidad de Columbia, Angela Cristiano estudia las mutaciones en el cabello. Intenta descubrir cuál es la mutación que causa la hipertricosis de Chiwi. Cuando percibimos que alguien tiene un exceso de vello, en realidad no es que tenga más folículos pilosos, sino que el cabello es bastante más grueso. Entonces, cuando vemos cabello, en realidad lo que percibimos es el diámetro y no la cantidad de folículos. A diferencia de muchas otras áreas de investigación médica, en realidad desconocemos los controles básicos del crecimiento y el ciclo capilar. Así que en este momento se está haciendo un gran esfuerzo para comprender cómo funciona el crecimiento normal del cabello, para que luego podamos comenzar a entender qué pasa cuando hay un desorden. El cabello tiene el color de las mismas células de pigmento que dan color a nuestra piel. Los melanocitos. Crece de los folículos, órganos diminutos ocultos en la epidermis y dermis, las dos capas de la piel. Estas capas también deciden dónde hay cabello y dónde no. Se realizó un experimento quizás algo excéntrico en 1999. Fue esclarecedor. Un científico tomó un trozo de dermis de su cuero cabelludo y lo injertó en la zona prácticamente pelada del antebrazo de su esposa. Para su sorpresa, comenzó a crecer cabello grueso como el de la cabeza. Como no se trasplantaron folículos pilosos, parece que el cabello es el resultado de la conversación entre dos capas de piel. Las palabras en esta conversación son las moléculas. La dermis tiene voz. Le dice a la epidermis que la cubre: fabrica folículos aquí. Chiwi, sin embargo, tiene la misma cantidad de folículos que todos nosotros, solo que su vello facial es más grueso que el de la mayoría. ¿Por qué? Unos 5 meses después de la concepción, cada feto humano se cubre de una capa densa de vello de pies a cabeza. Este vello se llama lanugo. Es fino y sedoso como un pelaje. Mide menos de 1 centímetro y es enigmáticamente fugaz. A unas pocas semanas de crecer, se cae. De no ser por los casos ocasionales en que un niño nace con remanentes de lanugo, no nos hubiéramos enterado de su existencia. Desde ya que el cabello de la cabeza es distinto al vello facial, al tacto el vello del rostro es más fino que el de la cabeza. La mutación que afecta a Chiwi y a su familia hace que el lanugo quede ahí. En lugar de cambiar al patrón normal de producción de cabello juvenil y luego adulto, los folículos pilosos permanecen en el modo fetal para siempre. Sería muy bueno conocer las mutaciones que provocan la hipertricosis. Nos dirían algo sobre por qué los demás tenemos pelo en donde lo tenemos. Hasta podrían indicar una cura para ese desorden genético terrible. Así es la calvicie de patrón masculino. Hay algo que sí se sabe. Para quedar calvo se necesita testosterona, y en gran cantidad. En la mayoría de las personas, los folículos cumplen un ciclo de destrucción, reconstrucción y crecimiento. Pero en la calvicie, estos se regeneran en imitaciones pobres del cabello verdadero. Es el resultado de la mezcla perniciosa de testosterona y genes de calvicie. Las mujeres que adquieren, sea cual fuere la razón, niveles anormales de testosterona, no solo desarrollan barbas, sino que también pierden cabello a medida que los genes de calvicie comienzan a manifestarse. Hace poco, la doctora Cristiano descubrió el gen que provoca la calvicie de estos ratones. No es uno de los genes que provoca la calvicie de patrón masculino. Estos aún no se hallaron. Pero este descubrimiento seguramente nos ayudará a hacer crecer o a perder el cabello cuando queramos. En cuanto a Chiwi, está orgulloso de quién es y de lo que tiene. Fue difícil entender que era una bendición. Es muy feo nacer con esto y que me traten mal.
Pero ahora que crecí estoy orgulloso de mi cabello. Si me lo quitara me sentiría muy mal porque es parte de mi vida. Siento que Dios me enseñó a ser tolerante. La genética moderna nos muestra, si es que alguna vez lo dudamos, que el color de nuestra piel o la cantidad de cabello en nuestros cuerpos es independiente de nuestra humanidad. Así es como las miles de formas en las que diferimos unos de otros tienen diferencias sutiles en nuestros rostros y cráneos. Es que no sabemos mucho sobre ellas porque el estudio de la variedad humana es en parte el estudio de la raza. Pero este estudio de las diferencias raciales no está muy difundido y por muy buenas razones. Razones relacionadas con la historia. En épocas y lugares diversos, la ciencia dio pie a la injusticia social. El resultado fue que durante décadas el estudio normal de la variedad física de los humanos se volvió un tema tabú. Pero ya no. Algunos piensan que es hora de volver a considerar el interrogante de las razas. Yo también. El programa contiene material que puede resultar perturbador para algunas personas. Es curioso. A pesar de todo lo que los genetistas aprendieron sobre lo que da color a nuestra piel, o lo que hace a unos más o menos peludos que otros, recién empezaron a identificar los genes responsables por las diferencias raciales. La complicidad de los científicos raciales en los campos de concentración del Tercer Reich ayudó a que, tras la guerra, los genetistas hicieran lo imposible por destituir la idea de que las personas de distintas partes del mundo diferían de alguna manera relevante. El argumento es muy convincente. Según dicen, nuestros genes nos muestran que somos una especie originada en África hace unos 70.000 años y que se extendió rápidamente por todo el planeta. Esta expansión hizo que nuestra reserva de genes sea notablemente similar. Claro que hay diferencias genéticas entre suecos y suazís, pero pueden ser menores que entre dos habitantes de las islas Shetland. Esto llevó a algunos genetistas a declarar que en lo que a ellos respecta, las razas no existen. Son construcciones sociales o remanentes de ideologías desacreditadas. Pero si las razas no existen, entonces ¿por qué un simple vistazo al rostro de un extraño sirve para identificar el continente y quizás hasta el país del cual él o sus ancestros provienen? Las diferencias en el patrón genético entre las poblaciones, aunque pequeñas, bastan para explicar la existencia de cientos y quizás miles de variantes que son comunes y hasta propias de un continente, pero escasas o ausentes en otro. Entre ellas están los genes que afectan la forma de nuestros cráneos. Pero el estudio de los cráneos no desarrolló un papel importante en la historia de la antropología. Los cráneos humanos se midieron durante mucho tiempo para tratar de justificar ciertas ideas políticas y sociales también. Por ejemplo, según la medida o la forma de un cráneo, creían que podían determinar si alguien era inteligente, si era un criminal o si tenía una historia familiar tumultuosa, lo que es falso. La clasificación de las diferencias raciales a través de las formas del cráneo comienza con Petrus Camper, un anatomista holandés importante de mediados del siglo XVIII, que produjo un diagrama famoso en el cual la humanidad se ordenaba en una jerarquía desde el dios griego Apolo hasta los simios. En el diagrama los africanos estaban más cerca de los simios y los europeos de Apolo. Pero Camper no era un racista. De hecho, intentaba explicar cómo se relacionaban todos los humanos. Por desgracia, la imagen tuvo más efectos que el texto. Se volvió un ícono de la antropología del siglo XIX. Si ustedes fueran Camper, ordenarían estos cráneos, más o menos como lo hice, en una especie de progresión evolutiva del aplanamiento facial. Pero por supuesto lo que Camper no notó es que las personas con los rostros más planos del mundo
de las que él hubiera dicho que eran las más nobles, más bellas y más avanzadas, no eran europeas. Eran estos sujetos, los Inuit, esquimales de Canadá. A pesar de la historia problemática de la craneometría, el estudio de los cráneos sigue siendo importante y revela la diversidad humana. Los antropólogos han medido cientos de parámetros en cráneos, cientos de proporciones diferentes. Y en casi todos los casos encuentran que los cráneos de las personas de distintas partes del mundo difieren entre sí. Las diferencias están en todas partes. Aquí hay dos obvias. Aquí tengo un cráneo maorí. Es maravilloso, es enorme, inmenso. Miren, miren. Este viene de otra isla de Oceanía. Es de un pigmeo negro de las Andamans. Es muy pequeño. Si observan estos cráneos, verán que hay diferencias enormes, enormes, solamente en la robustez del cráneo. Al maorí podrían golpearle la cabeza con un garrote y no pasaría nada. La del pigmeo se partiría al instante, sí. Pero si el estudio de las razas se había detenido, ahora volvió a comenzar. Actualmente, un puñado de científicos observa las diferencias raciales no en nuestros cráneos, sino en nuestros genes. Exploran nuestros genomas en busca de lo que llaman AIMS, de las siglas en inglés, Indicadores de Información Ancestral. Uno de estos científicos es Mark Schreiber, quien trabaja aquí en la Universidad Estatal de Pensilvania. Algunos de los distintos tipos de rasgos que resultan de los AIMS son cosas como el cabello rojo, muy concentrado en las Islas Británicas y con amplia distribución en Francia y también en otras partes de Europa. También sabemos mucho sobre los patrones del color de la piel en todo el mundo. Hay poblaciones en el Ecuador que son mucho más oscuras que otras. En algunos grupos existen diferencias grandes en cuanto a la altura. Por ejemplo, las diferentes poblaciones pigmeas del África y también las distintas poblaciones más altas de África, como por ejemplo los pastores Masái. Hasta ahora solo se halló un puñado de estos indicadores de información ancestral. Pero es notable cómo usando estos genes se puede saber aproximadamente la mezcla étnica que conforma a un individuo. Yo voy a hacer una prueba de AIMS y no estoy muy seguro de lo que me dirá. Mi origen no es del todo simple. Soy holandés, pero con nombre francés. Y en cuanto a mi aspecto, bien, podría ser de cualquier ciudad desde el Cairo hasta Madrid. Así de amplio es el matiz. Mi madre es una sudafricana, y no una cualquiera, sino una afrikaner, una sudafricana blanca que habla el idioma de allí, una de esas familias sudafricanas que vivieron en el país por unos 300 años. Aunque notoriamente blanca, es posible que como muchas otras familias africanas la suya no sea tan blanca y que en algún punto se haya cruzado con la población del lugar. Todas estas cosas, que no se registran en ninguna parte, podrían revelarse en mi estudio de AIMS. Enviaré mi muestra aquí, un edificio de análisis en Florida. Cientos de muestras llegan cada día aquí. Zach Gascon y Matt Thomas analizan las muestras para determinar la ascendencia de las personas. En lugar de ver diferencias superficiales para elaborar un juicio sobre la raza, observan el ADN para ver qué hay debajo. Básicamente tomamos la muestra de una persona para procesar el ADN y por lo general usamos una muestra de saliva. Hay algunas células presentes que nosotros descomponemos y pasamos por un proceso que purifica y recoge el ADN de esas células.
Eso es lo que usamos para hacer todas las pruebas. El ADN de cada persona se compara con el de 4 poblaciones de referencia: europea, africana, asiática e india americana. Todos notamos que somos diferentes, pero es interesante hallar lo que comprenden esas diferencias, o al menos un indicio de lo que significan esas diferencias, observando solo el ADN, sin saber nada de la persona. Algunas de las repercusiones de este trabajo preocupan.